Listo, Eric. A ver, te repito. Mira, el problema a nosotros nos pide encontrar la longitud del rango de la función. Esta es la función que yo tengo. Entonces, para que yo pueda encontrar la longitud del rango, necesariamente tengo que encontrar el rango de la función. ¿Cómo voy a hacer para encontrar el rango de la función? Bueno, a mí me están dando como dato el dominio. Esto de aquí me lo están dando. Como yo ya conozco el dominio y yo había comentado previamente de que el dominio está dado justamente por x, quiere decir que nosotros tenemos ya esta parte de aquí, que x pertenece a ese intervalo. ¿Por qué? Porque aquí me están dando quién es el dominio. Entonces, y el asunto aquí es el siguiente. Si a mí me están dando el dominio y yo quiero encontrar el rango, significa que a partir de esta expresión yo tendría que ser capaz de construir toda esta expresión que está aquí. Toda esta expresión completa. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero construir toda esta expresión completa, significa que yo, por ejemplo, a partir de aquí tendría que encontrar 3x más 1, tendría que encontrar x menos 1 y tendría que dividirlos. Pero en inecuaciones no existe el concepto de división de inecuaciones. Existe lo que es la multiplicación. Pero en cuanto a división de inecuaciones no hay una teoría totalmente establecida. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Para eso, antes de encontrar, digamos, antes de darle la forma, estoy encontrando una versión alternativa de esta escritura que está aquí. ¿Y cómo es que yo estoy obteniendo esta igualdad? Esta igualdad que está aquí. ¿Cómo se obtiene esa igualdad? Pues simplemente tienes que efectuar la división entre los polinomios. ¿Entre qué polinomios? Entre el 3x más 1 y el x menos 1. Tienes que dividir esos dos polinomios. Yo les comentaba previamente de que hay varias técnicas para que ustedes puedan dividir los polinomios. Una de esas técnicas es utilizar Horner, la otra es usar Ruffini, entre otras más. Si tú utilizas la división clásica, por ejemplo, o términos independientes, o factores independientes, o coeficientes separados, como quieras llamarlo, también te va a salir esto de acá. Entonces, esta igualdad que está aquí la puedes obtener a partir de la división de polinomios. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, simplemente reemplazar. Este 3x más 1 entre x menos 1 yo sé que es el f de x. Entonces, en lugar de colocar esto, simplemente reemplazo f de x. Y ya está. Y ahora sí, lo que voy a hacer es trabajar aquí. Esa me interesa. Porque es mucho más fácil hacer la construcción. Entonces, ahora ya no me voy a concentrar, o sea, ya no me voy a preocupar en obtener toda esta expresión. Ahora lo que yo voy a hacer es obtener esta expresión. ¿A partir de dónde? A partir de aquí. Si el x pertenece a este intervalo, significa que el x varía de 2 a 7. Pero ten en cuenta que el 2 aparece cerrado. Si el 2 aparece aquí cerrado, entonces tiene que aparecer aquí una igualdad. El 7 no aparece cerrado, el 7 aparece abierto. Entonces por eso aquí no coloco la igualdad. Y lo primero que yo voy a hacer aquí es construir esta partecita, solamente esta partecita nada más, el x menos 1. Ahí me estoy concentrando primero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Absolutamente a todo le resto 1. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que le voy a restar 1 aquí, voy a restar 1 aquí y voy a restar 1 aquí. Cuando tú restes 1 vas a obtener esto de acá. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el detalle? Bueno, aquí yo me doy cuenta que el x-1 aparece abajo. Aparece como un denominador. Entonces, lo que estoy haciendo para llegar a este x-1 como denominador es invertir a todo. Pero cuando yo hablo de invertir a todo, lo estoy hablando de manera literal. Invierto absolutamente todo. Si tú inviertes 1, sigue siendo 1, porque 1 entre 1 es 1. Si tú inviertes 6, te queda 1 sobre 6. Inviertes esto que está aquí y te va a quedar 1 entre x menos 1, pero no es lo único que estoy invirtiendo. Si ustedes se dan cuenta, también estoy invirtiendo estos signos que aparecen aquí. Este signo ya lo invertí, este signo también lo invertí. Este que era menor igual es mayor igual, este que era menor ahora es mayor. ¿Qué hago ahora? Ya tengo la parte de abajo, pero yo me doy cuenta que arriba aparece 4, aquí no está 4, aquí aparece 1. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar por 4. Entonces voy a multiplicar por 4 absolutamente todo.
¿Qué significa eso? Que multiplico por 4 aquí, multiplico por 4 aquí y multiplico por 4 aquí. Cuando efectúo esa multiplicación obtengo lo que está aquí. Yo les explicaba hace un momento, cuando ustedes una inecuación la multiplican por un número que es positivo, los signos de la inecuación no cambian. Si tú multiplicas los términos de una inecuación por un número negativo, o sea, si yo aquí en lugar de multiplicar por 4 positivo hubiera multiplicado por menos 4, entonces este signo se hubiera convertido en menor igual. Este signo se hubiera convertido en menor, pero no es el caso. Por esa razón se mantiene absolutamente todo igual. Y ya se va apareciendo. Si ustedes se dan cuenta, ya se está apareciendo. ¿Qué es lo único que falta? Sumarle 3. Entonces sumo 3 a todo. Sumo 3 aquí, sumo 3 aquí y sumo 3 aquí. Cuando yo efectúe esa suma voy a obtener esto. Naturalmente hay pasos que yo no lo estoy haciendo. Por ejemplo, no estoy haciendo el paso en el que esto se simplifica. Porque aquí tú tienes 2 tercios. Si tú sumas 2 tercios con 3, ¿cuánto te va a dar? 11 tercios. Si tú sumas 4 con 3, ¿cuánto te da? 7. Esos pasitos no los estoy colocando porque entiendo que ustedes lo pueden hacer. Es bastante sencillo. Lo que a mí me interesa es que tú me entiendas cuál es, digamos, la lógica de resolución del problema. Muy bien. Y si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es lo que yo estaba buscando desde el inicio. Esto es lo que yo estaba buscando desde el inicio. Era lo que yo quería. Porque ese es el f de x. Muy bien. Este f de x yo te expliqué. Te comenté de que tú lo puedes cambiar por y. Este de aquí tú lo puedes cambiar por y. ¿Y qué cosa es y? El rango. Por esa razón es que yo puedo hacer a partir de aquí rápidamente ya deduzco el rango. Muy bien. Entonces, lo que estoy haciendo es invertir absolutamente todo, ¿no? Porque nosotros no trabajamos con este tipo de intervalos. Si tú trabajas con este intervalo, me estás diciendo que hay un intervalo que va desde 7 hasta 11 tercios. ¿Bien? Y eso no es lo usual. Siempre nosotros en los intervalos, date cuenta, colocamos número menor, número mayor. Por esa razón lo estoy reescribiendo de esta manera. Dado que esto que está aquí es el y, entonces tú ya tienes aquí el rango. ¿El rango quién es? El intervalo que va desde 11 tercios hasta 7. Pero aquí aparece abierto y aquí aparece cerrado. Eso es lo que estoy colocando aquí. Pero a mí no me piden encontrar el rango. La pregunta claramente es encontrar la longitud del rango. ¿Quién es la longitud? Es decir, la longitud del intervalo. En pocas palabras, ¿cuánto mide este intervalo? Eso te están preguntando. ¿Y cómo se saca la medida del intervalo? Fácil, es la resta de los extremos del intervalo. En este caso, este intervalo estaría midiendo 10 tercios. Y esa sería nuestra respuesta final. Muy bien. Eric, ¿sí te quedó claro? Ok. A ver. Vamos acá. Vamos a la pregunta número 3. Nos piden a nosotros encontrar el rango de la función. Naturalmente, y ojo con esto, la función es esta que está aquí. Esa es mi función. Yo tengo que encontrar el rango de esa función. Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo aquí es una ecuación, ¿no es cierto? Es una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder encontrar el rango de esta función? Voy a aplicar una formulita, que es la que tú estás viendo aquí. Esta formulita se conoce como completación de cuadrados. Voy a aplicar esa formulita de ahí. Y por favor, en esta formulita tienen que tener en cuenta lo siguiente. Vamos aquí. Este signo que aparece aquí es exactamente el mismo que aparece acá. Pero este signo que está aquí, toda la vida va a ser así. Ese no va a cambiar. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? Que si aquí es más, aquí va más. Si aquí es menos, aquí es menos. Si aquí es más, eso aquí no va a cambiar. Si aquí es menos, aquí tampoco va a cambiar. Se va a mantener exactamente igual. ¿Por qué voy a aplicar esa formulita? Porque a lo que me dirijo es a lo siguiente. Ustedes recordarán, yo les mencioné aquí cómo se encuentra el rango cuando aparece una ecuación.
dice que yo tengo que despejar x, pero aquí, así tal y como está, yo no puedo despejar x. Entonces, me voy a esto de acá. Entonces voy a aplicar eso. Bien, tengo aquí mi expresión x al cuadrado menos 6x y estoy aplicando la formulita. Tal y como tú te das cuenta, simplemente compáralo. Este 6 que tú tienes aquí es el b que aparece aquí. Por esa razón es que aquí aparece b entre 2. Bueno, entonces aquí sería 6 entre 2. Tal y como tú puedes apreciar aquí en pantalla. Este menos que está aquí dice que este signo se repite aquí. Bueno, por eso estoy colocando aquí el signo negativo. Este signo negativo que está aquí toda la vida va a ser negativo. Menos el b entre 2. Bien, entonces repito, b es este 6 que aparece aquí. Y ya está, aplico la formulita. Efectúo este calculito que tengo aquí, 6 entre 2, tú sabes que eso es 3, 3 al cuadrado, lo puedes hacer y ya está. Bien, entonces tenemos esto. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Este que tú tienes aquí, date cuenta, este que tú tienes aquí es exactamente el mismo que está acá. Es exactamente el mismo. Entonces yo lo puedo reemplazar. Voy a reemplazar todo esto de aquí. Perfecto. Si tú le sumas aquí el 13, bueno, naturalmente aquí te va a quedar más 4. Que es lo mismo que te estoy diciendo que efectúas el reemplazo. Bien, efectúas el reemplazo. Entonces, este 18 que está aquí yo lo puedo pasar aquí a multiplicar. Y ahora este h de x tú lo puedes escribir como y. Yo te expliqué este cambio de variable hace varios minutos atrás. Yo necesito encontrar lo que es el rango, porque a mí me piden encontrar el rango. Y para encontrar el rango, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar x. Aquí es fácil despejar x, aquí no. Bien, comparen ustedes. Si no lo pueden visualizar, compara esta expresión de aquí con esta expresión que tú tenías aquí al inicio. Despejar x de aquí es fácil, despejar x de aquí no es sencillo. Por esa razón es que tú tienes que valerte de esta propiedad que se llama completación de cuadrados. Esta formulita te va a ayudar mucho cuando tú tengas este tipo de expresiones, que si te das cuenta es justamente lo que hice aquí. Y para aquellos que por si acaso tienen todavía duda en esta parte de acá, lo único que estoy haciendo aquí es suma 13 aquí y súmale 13 acá. Cuando tú le sumas 13, naturalmente ese 13 se va a sumar con el 9 que tienes aquí. Y 13 menos 9 es 4 positivo. Entonces, ya tenemos esta expresión. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un cambio. ¿Cómo es eso que voy a hacer un cambio? Estos dos que están aquí los voy a cambiar. Estos dos. Voy a cambiar esos dos. O sea, en lugar de y, voy a escribir toda esta expresión y en lugar de toda esta expresión voy a escribir y. ¿Por qué? Porque el objetivo es despejar x. Ese es el objetivo, despejar x. Ahora, miren, aquí hay una condición. Y es mayor que 0. ¿Por qué yo puedo afirmar que y es mayor que 0? Eso es por lo siguiente. Y quiero que te des cuenta aquí y préstame atención. Este numerito que tú tienes aquí es positivo. Este numerito que tienes aquí es positivo. Y ahora me voy aquí contigo. Bien. Y te hago una consulta. A ver, en la parte inferior nosotros teníamos x menos 3 elevado al cuadrado más 4. Y aquí aparecía un x así. X menos 3 elevado al cuadrado más 4. Te hago una pregunta. Este número que está aquí, que aparece ahí resaltado, a ver, aquí voy a ocultar esta partecita. Este número que aparece aquí, resaltado en pantalla, ¿puede ser negativo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Date cuenta que ese numerito está elevado al cuadrado. ¿Podría ser negativo? Si yo cojo un número, cualquiera que yo desee, y lo elevo al cuadrado, ¿me puede dar un número negativo como respuesta? Por ejemplo, si tú coges el número, el 5 negativo, bien, coge el 5 negativo, elévalo al cuadrado. Si tú lo elevas al cuadrado, este 5 negativo, ¿tu respuesta es un número positivo o negativo? A ver, ¿qué opinan?
positivo, ¿cierto? O sea que aquí me sale un número que es mayor que 0. Bien. Y si yo cojo un número positivo y lo elevo al cuadrado, me va a dar un número que también es positivo, ¿cierto? Y si yo cojo el número 0 y lo elevo al cuadrado, pues aquí lo que me va a dar es 0. Bien. En resumidas cuentas, este número que está aquí siempre va a ser mayor o igual a 0. Perfecto. Ahora quiero que te des cuenta de esto. Este numerito que está aquí es mayor o igual a 0. Entonces, dime una cosa. Si este número es mayor o igual a 0 y a ese número tú le sumas otro número positivo, existe la posibilidad de que el resultado te salga un número negativo, ¿sí o no? Piero dice que sí. Entonces miren chicos, dense cuenta de esto. Este numerito que está aquí, elevado al cuadrado, ese número es positivo. Bien, ese numerito que está aquí es positivo. Ese número es mayor o igual a 0. Y a ese número tú le estás sumando 4. Si a este número que es mayor o igual a 0 le sumas 4, ¿te puede dar un número negativo? Eso, ¿cierto? No puede dar un número negativo, porque este número que está aquí es positivo. Si este número fuera negativo, entonces sí existiría la posibilidad de que al efectuar la suma con el 4 te dé un número negativo, pero no es el caso, porque este número es positivo. Entonces, ¿pero qué resulta? Resulta lo siguiente. Regresemos aquí. Este número entonces es positivo y el que está abajo también es positivo. Y si tú divides dos números positivos, tu respuesta es otro número positivo. Y ese número positivo es igual a y. Aquí está la primera condición. ¿Ven? Aquí está la primera condición. El y es positivo. Perfecto. Ya está. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, podemos hacer aquí lo siguiente. Miren, tal y como yo les dije, voy a intercambiar estos dos. Bien, mira que a partir de esta simple división ya obtuve aquí una conclusión, que el y es mayor que 0. Perfecto. Entonces ahora intercambié estos dos. Genial. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, aquí hacemos lo siguiente. A ver, este 4 que está aquí positivo lo pasas negativo a la derecha. Ahí está. Y ahora analiza esto. Este numerito que está aquí, hemos dicho que es positivo. Ese numerito, eso fue lo que colocamos hace un instante. Aquí está, lo habíamos colocado. Ese numerito es positivo. Perfecto. Si este numerito que está aquí es positivo y tú sabes que estos dos numeritos son iguales, porque aquí te aparece la igualdad, bueno, eso significa entonces que este numerito que está aquí también tiene que ser positivo, no le queda de otra. ¿Por qué? Porque estos dos numeritos son iguales. No existe la posibilidad de que este señor que está aquí sea negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Porque este numerito es positivo y son exactamente iguales. Entonces lo que tengo es que este de aquí es positivo. ¿Y qué hago ahora? Fácil, este 4 lo paso a sumar. Invierto porque necesito despejar el y. Bien, esto de aquí lo invierto, este de aquí lo invierto y este de aquí lo invierto. Listo. O simplemente intercambio estos dos, como tú desees. Efectúas aquí la división o simplificación, como tú quieras, y tienes esto de acá. Muy bien. El y, mira, este 9 medios es mayor o igual que el y, pero aquí tienes otro numerito, que el y es mayor que 0. O sea, para que te des cuenta de lo que voy a hacer, míralo. Aquí yo tengo que esto es mayor que 0. ¿De dónde saco esto de acá? Simplemente al juntar esto que está aquí con lo que tengo acá. Perfecto. Entonces es lo que yo voy a obtener. A partir de aquí tengo que el y es menor o igual que 9 medios, simplemente lo resto, bien, lo leo al revés y junto las dos condiciones tal y como yo te lo mencioné hace un momento. Aquí hay un intervalo, aquí hay un intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? El que va desde 0 hasta 9 medios. Pero, ojo con esto, el 0 aquí aparece abierto y el 9 medios aquí aparece cerrado.
Pero este intervalo contiene a y. ¿Y qué cosa me representaba el y? El rango. O sea, aquí ya está el rango. Tenemos esto de aquí y aquí está tu rango. Y eso es todo. Ya no hay absolutamente nada más que hacer. A ver, si está claro, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? A ver si me comentan, por favor. Eric dice que no. A ver el resto. ¿Alguien tiene alguna duda? Ujú. Ok, bien. Mary. A ver, Mary, un favor. Mira, Mary, son una, dos, tres, cuatro columnas. Ubícame por favor en una columna, Mary, para poderte explicar. ¿A partir de qué columna necesitas que te explique? A ver si me comentas, por favor, Mary. Son, te repito, tienes una, dos, tres, cuatro columnas. Aquí hay cuatro columnas. No sé a partir de qué columna necesitas que te explique. Ubícame en un punto, porfa. En la 3, ok. Entonces, mira, Mary, nosotros tenemos esta partecita de aquí, ¿sí? Nosotros tenemos aquí esta parte de acá, tenemos esta división. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede en esa división? Yo me doy cuenta que lo que nosotros tenemos aquí, bien, este numerito que tú tienes aquí, ese es un número positivo. Este numerito que tienes aquí es mayor que 0. Ahora la pregunta es, ¿cómo es este número que está aquí? No me refiero al 4, sino me refiero a toda la expresión que está en la parte de abajo. Te repito, este que aparece aquí yo tengo la plena seguridad de que es positivo, aquí no hay ningún problema. La pregunta es cómo es este numerito que está aquí abajo. Pues bueno, para eso lo que estoy haciendo simplemente es esta parte. Estoy analizando cómo es este numerito de aquí. Ese numerito de ahí. ¿Cómo es ese numerito? Bueno, cualquier número que tú lo eleves al cuadrado, sea el que sea, te va a dar un número mayor o igual a 0, cualesquiera. Cualquier número que tú lo eleves al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. Y ahora, aquí viene lo siguiente. Cuando tú tienes, por ejemplo, un número elevado al cuadrado, a ver, voy a minimizar esto de acá un ratito. Cualquier número que tú tienes, si tú coges un número A y este número, todo el número completo lo elevas al cuadrado, este número siempre va a ser mayor o igual a 0. Siempre va a ser así. Y tú lo puedes comprobar, digamos, ¿no? Solamente comprobar. ¿Cómo lo compruebas? Fácil, coge un número cualesquiera, por ejemplo, menos 7. Coge un número cualesquiera, digamos, bien, vamos a poner el 0 y vamos a coger un número cualesquiera, 8. Si este número de aquí tú lo elevas al cuadrado, todo ese número tú lo elevas al cuadrado, porque eso es lo que me dice aquí, todo el número completo. Si todo este número tú lo elevas al cuadrado, te va a dar 49. Y 49 es efectivamente mayor o igual a 0. Si tú coges este número que está aquí y lo elevas al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto te va a dar? Te va a dar 0. 0 es mayor o igual que 0. Sí. Si tú coges este numerito que está aquí y lo elevas al cuadrado, bien, lo que te va a quedar aquí es 64. Y esto de acá es mayor o igual a 0. Entonces, esta propiedad se cumple. Toda la vida que tú coges un número y lo elevas al cuadrado, siempre es mayor o igual a 0. En general, cuando tú lo elevas a una potencia par, siempre es mayor o igual a 0.
Entonces ahora regresemos aquí. Regresemos aquí. Tú sabes con total seguridad que este numerito que está aquí es positivo. Es decir, ese numerito es positivo. Tú sabes que este numerito que está aquí es positivo por la propiedad que te acabo de comentar. Bien, ese x menos 3 al cuadrado es positivo. Y si a ese positivo tú le sumas este 4 que está aquí, entonces es natural decir que este número que tú tienes aquí abajo también te da un número positivo. Si tú divides un número positivo entre otro positivo, y ojo que este que está aquí no es 0, y el que está aquí abajo tampoco es 0. Si tú divides un número positivo entre otro positivo, la respuesta es otro número positivo. Pero ¿quién es la respuesta de dividir estos dos números? El y. Porque este y es igual a esto. O sea que el y es un número mayor que 0. A partir de ahí es que yo estoy sacando esta conclusión. Simplemente mirando esta división. Nada más. ¿Y ahora qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy intercambiando. Estos que están aquí los estoy intercambiando. Esos de ahí los estoy intercambiando. Muy bien. O sea que este x menos 3 al cuadrado más 4 lo paso a donde está el y este y lo estoy pasando aquí abajo. Eso es lo que estoy obteniendo aquí. Simplemente he cambiado. Este 4 que está positivo lo paso negativo a la derecha. Y ahora estoy analizando esto. Este numerito que está aquí está elevado al cuadrado. Por lo tanto es mayor o igual a 0. Pero ese número, ¿te das cuenta que es igual al que está acá? Esos dos números son iguales. Si este número que está aquí es mayor o igual a 0, este que está aquí no puede ser negativo. Porque si este número es mayor o igual a 0 y este número es negativo, entonces esta igualdad que está aquí me representa una contingencia. Eso de ahí es una contradicción. No tiene sentido. Si este número es positivo, el de acá necesariamente tiene que ser positivo porque los dos son iguales. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo? A esto de aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? El 4 lo paso a sumar. Y ahora mira, cambio estos dos. Este y lo paso donde está el 4 y este 4 lo paso al y. Listo, se acabó mi problema. Y ahora aquí simplemente efectúo lo que es la simplificación. Obtengo que 9 medios es mayor o igual a 10. O perdón, mayor o igual a y. Y aquí yo había comentado lo siguiente. Aquí, bien. Si tú te das cuenta, aquí yo tengo una condición que nosotros habíamos obtenido previamente, que el y es mayor que 0. O sea que eso yo lo puedo colocar aquí. El y es mayor que 0. Y de esa manera tengo esto. Si ustedes se dan cuenta, ya obtuve esto. Es lo mismo que está aquí. Es exactamente lo mismo. Pero aquí hay un intervalo. Este intervalo va desde 0 hasta 9 medios. Está abierto en 0 y está cerrado en 9 medios. Eso es lo que yo mencioné aquí. Bien, eso es lo que yo mencioné aquí. Y ahí está mi rango. ¿Y por qué obtengo el rango? Pues porque aquí este intervalo que va de 0 a 9 medios, que está abierto en 0 y cerrado en 9 medios, contiene a y. ¿Y qué cosa es y? Y representa el rango, mientras que x te representa el dominio. Entonces de esa manera es que estoy obteniendo aquí lo que es el rango de la función h. Efectivamente, tal y como dice Mary, debía de ser positivo. A ver, ahora sí está claro. A ver si me comentan, por favor. Ok, Mary, de nada. ¿Sí se entendió? Ok, perfecto. Listo, genial. Bien, chicos, a ver. Entonces, vamos al problema 4. A ver, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Carlos quiere imprimir una cantidad de hojas de un libro que consiguió por internet. Bueno, la clásica, ¿no? Al sacar el presupuesto de la impresión, le dicen que costará 50 céntimos si imprime un máximo de 100 hojas, 30 céntimos si él imprime más de 100 hojas, pero menos de 300, y 10 céntimos si él imprime una cantidad mínima de 300 hojas. Bien, entonces, lo que voy a hacer aquí
es analizar, ¿ok? Voy a analizar parte por parte y esas partecitas son las que están apareciendo aquí. Lo primero es, me dice lo siguiente, ¿no? Que cuando él va a hacer la impresión dice que le va a costar 50 céntimos si él imprime un máximo de 100 hojas. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente, las unidades son importantes. A nosotros nos piden encontrar la regla, bien, que proporcione el costo de la impresión, pero en soles. Y los datos a nosotros nos lo dan en céntimos. Entonces yo lo voy a trabajar en soles de una sola vez. ¿Cómo hago para convertir, por ejemplo, céntimos en soles? Simplemente se divide entre 100 y ya está, ¿cierto? Entonces aquí me dice que a él le cuesta 50 céntimos la impresión si es que él imprime un máximo de 100 hojas. Primero yo no sé cuántas hojas él imprime. Entonces voy a suponer que él imprime X hojas. Pero ¿cuál es la condición? Dice que él imprime un máximo de 100 hojas. O sea que este X tiene que ser menor o igual a 100. Pero a su misma vez el X tiene que ser mayor o igual a 0. Porque nadie va e imprime 0 hojas. No tiene sentido. Salvo que solamente vaya a hacer vaya a preguntar y nada más. Pero bueno, se supone que él está haciendo la impresión. Entonces quiere decir que este X es necesariamente mayor que 0, pero menor o igual a 100. ¿Por qué menor o igual a 100? Repito, porque ese es el tope que él va a imprimir. Entonces, bajo esa condición dice que le cuesta 50 céntimos naturalmente la hoja. Bien, 50 céntimos tú sabes que viene a ser, en términos de soles, 50 sobre 100. 50 sobre 100 estamos hablando ahí de 0.5, ¿cierto? Entonces, bien, bueno, efectuamos ahí la división. Ya está. Entonces miren, lo que estoy colocando aquí, y ojo con esto, aquí está la condición. Ahí él está imprimiendo un máximo de 100 hojas, pero naturalmente la cantidad de hojas que imprime, que es X, tiene que ser mayor que 0. Ahora, si cada hoja, bien, si cada hoja le cuesta 50 céntimos, al imprimir X hojas, lo que le va a costar, bien, lo que él va a pagar, naturalmente tiene que ser 0.5 por el número de hojas que él está naturalmente imprimiendo. Ahora, hay que tener en cuenta que este 0.5 son los 50 céntimos, pero aquí está en soles, 0.5 soles. ¿Qué es lo que hago? Simplemente lo divido entre 100 y ya está. Entonces aquí tengo mi primera condición, es el primer costo. ¿Cuál es el segundo? Bueno, aquí me dice lo siguiente, que a él le va a costar la impresión 30 céntimos, pero si él imprime más de 100 hojas, pero menos de 300. Ah, muy bien. Más de 100 hojas, pero menos de 300. Entonces, si nosotros asumimos que él imprime X hojas, bien, y cada hoja le cuesta 30 céntimos, significa que en soles lo que él va a pagar es 0.3 soles por cada hoja. Pero si él paga 0.3 soles por cada hoja y él está imprimiendo X hojas, necesariamente lo que él va a pagar en total sería 0.3 por X. El precio unitario por la cantidad de hojas total que él está imprimiendo. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que la cantidad de hojas, o sea, este X, dice que es más de 100. Ahí está, X es mayor que 100, pero menos de 300. Ahí está, X es menor que 300. Listo. Este es en el segundo caso. Esto es en el segundo caso. Date cuenta que en el primer caso, él imprime a lo mucho 100 hojas. En el segundo caso, él imprime más de 100 hojas, pero menos de 300. Pero nos dan un caso más. ¿Qué nos dicen en este caso? Que él va a pagar 10 céntimos. 10 céntimos en soles viene a ser 10 entre 100. Eso de ahí vendría a ser 0.1, ¿cierto? Entonces, bueno, él va a pagar 10 céntimos por cada hoja. ¿Cuántas hojas imprime? X hojas. Entonces, ¿cuánto va a pagar en total? 0.1 por X. Lo que le cuesta cada hoja por la cantidad de hojas que imprime en total. Pero en este caso, lo que él está imprimiendo en total es una cantidad mínima de 300 hojas. ¿Qué significa eso? Que él va a imprimir una cantidad de hojas mayor o igual a 300. Por eso te dice como mínimo son 300. Aquí no, aquí te está diciendo que él va a imprimir más de 100 pero menos de 300. Y aquí te dice que él va a imprimir un tope de 100 hojas a lo mucho. Entonces son tres casos. Y ahora, si tú recuerdas, yo te había hablado a ti acerca de una función especial que se conoce como la función por partes, y aquí está tu función.
aquí está tu función por partes. Aquí dice, aparece la primera función con su dominio, aparece la segunda función con su dominio, aparece la tercera función con su dominio. El dominio es una variación de x. Siempre el dominio es una variación de x. Entonces, si tú te percatas, ¿qué cosa es lo que tienes aquí? Una función. Pero aquí está su dominio. Tienes aquí una función y aquí está su dominio. Tienes aquí una función y aquí está su dominio. Entonces, con estas tres funciones que están aquí, tú puedes formar una sola función por partes. ¿Y cómo sería esa función por partes? Aquí está, mira, simplemente lo vas a colocar en una llavecita y listo, se acabó tu problema. Ahí está. Esta es la función costo. Esta es la función costo. Y efectivamente, si tú te das cuenta, ¿cuál es el costo? 0.5x cuando el x está aquí. 0.3x cuando el x está aquí. Y 0.1x cuando el x está aquí. Y eso sería todo lo que nos está pidiendo el problema. Ajá, efectivamente. Tal y como está diciendo él ahí. A ver, ¿está todo claro hasta ahí? Bien. Perfecto. Listo. Vamos aquí. Vamos a problema 5. Nos dicen lo siguiente. A ver, Rubén va a comprarse un teléfono móvil por lo que está viendo las ofertas de dos compañías distintas. La compañía 1 le ofrece 0.2 soles por el inicio de llamada y 0.15 soles por cada minuto de la llamada. Muy bien. Mientras la compañía 2 le ofrece pagar, bueno, aquí debe ser pagar, le ofrece pagar 0.5 soles por el inicio de llamada y 0.05 soles por cada minuto de llamada. Si se sabe que Rubén, bueno, aquí debería ser mensualmente, si se sabe que Rubén mensualmente realiza 100 llamadas, bien, que suman un total de 350 minutos, ¿qué compañía le conviene? Bueno, entonces vamos a ver. A nosotros nos están diciendo de que cada compañía le está cobrando doble, digamos, ¿no? Cada compañía le está cobrando doble. Lo primero que le está cobrando una compañía es por el inicio de la llamada. O sea, por el simple hecho de que él coge y timbra a una persona, ya le están cobrando. Y lo otro que le están cobrando es por la cantidad de minutos que él conversa. Por eso te dicen de que le cobran por el inicio de la llamada. Bien, eso es lo que nos están diciendo aquí. A ver, voy a bajar esto de acá. Por eso dice de que a él le cobran por el inicio de la llamada. Y eso es en las dos compañías. O sea, él coge, timbra a una persona y ya le están cobrando. Y además le cobran por cada minuto de la llamada. O sea, son dos cobros que le están haciendo a él. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver. ¿Cómo hago yo para sacar el tema del costo? Porque eso es lo que a mí me están pidiendo, al fin y al cabo. Entonces, para el caso de la primera compañía, lo que le van a cobrar es lo siguiente. ¿Bien? Su pago total va a ser de la siguiente manera. Por cada llamada que él hace, le cobran 0.2 soles. Esa información tú la puedes ver aquí en el texto. Por cada llamada que él hace, le cobran 0.2 soles. Entonces, en la compañía 1, si él hizo, por ejemplo, 100 llamadas, entonces por esas 100 llamadas le estarían cobrando 100 por 0.2. Pero ahí no queda el asunto. También le están cobrando por la cantidad de minutos. Entonces, si en esas 100 llamadas, por ejemplo, a ver, me voy aquí contigo para que me puedas entender. Vamos aquí. Si él, por ejemplo, hace 100 llamadas, entonces la primera compañía le estaría cobrando 0.2 por 100, que es el número de llamadas que hizo. Pero ahí no queda el cobro, digamos, que le van a hacer. A él también le van a cobrar, bien, a él también le van a cobrar, según la información, a ver, vamos a ver, según la información le van a cobrar 0.15 por cada minuto de llamada. Entonces, si él hizo 100 llamadas, pero en cada una, digamos, él hizo 300 minutos en total de todas esas llamadas, entonces, efectivamente, como dice Tatiana, le conviene ese 2. Entonces, lo que él va a pagar aquí sería esta cantidad. Bien, de esa manera es que se maneja el tema de los costos en este tipo de problema.
Entonces, bien, simplemente es aquí cuestión de reemplazar, ¿cierto? Aquí nos están diciendo de que él realiza 100 llamadas y 350 minutos. En el caso de la primera compañía reemplazamos 100 y aquí reemplazamos 350. Aquí solamente es cuestión de efectuar la multiplicación y efectuar la suma. Cuando tú efectúes esa multiplicación, esta suma que aparece aquí, te va a salir 72.5. Significa que el pago total que él va a hacer en la primera compañía es de 72.5 soles. Sin embargo, ¿cómo es el asunto con respecto a la segunda compañía? Pues bien, en la segunda compañía lo que él va a pagar es 0.5 por el número de llamadas más 0.05 por el número de minutos. Este es el costo total de la compañía 2. Como él está realizando 100 llamadas y habla 350 minutos, entonces su pago total sería este que figura aquí en pantalla. Repito, aquí simplemente es cuestión de efectuar la multiplicación. Naturalmente no te vas a poner a multiplicar, ¿no? 0.5%, aquí tienes que pasarlo a una fracción, esto es 5 décimos, multiplicas por 100, simplificas, aquí tienes 5 dividido entre 100, multiplicas por 350, simplificas y te va a salir 67.5. Bien, entonces, tal y como dijo su compañera, efectivamente a él le conviene trabajar con la compañía 2 porque por estas 100 llamadas y en estos 350 minutos, él en la compañía 2 va a pagar menos que lo que pagaba en la compañía 1. Y eso sería absolutamente todo. Allí ya no habría nada más que hacer. Efectivamente, tal y como dicen aquí sus compañeros. Muy bien, hasta ahí sí está todo claro, ¿cierto? Ahí no hay mayor inconveniente, me parece, ¿verdad? Ok, bien. A ver, vamos aquí. Vamos con el problema 6. Entonces, miren, aquí nos dicen lo siguiente, a ver. En pruebas de una dieta experimental para palomas se determinó que el peso promedio dado en gramos de una paloma fue, según las estadísticas, una función lineal. Aquí tenemos un dato. Aquí nos dicen que el peso promedio, bien, el peso promedio de una paloma, aquí está, de una paloma es una función lineal del número de días. Ahí tenemos un dato. Bien, y aquí nos están diciendo quién es D, que va de 0 a 45. Si el peso promedio o de una paloma al inicio de la dieta fue de 73 gramos y 30 días después fue de 523 gramos, determine el peso promedio en gramos de una paloma al cabo de 15 días. Entonces, ¿en dónde está, digamos, el meollo del asunto aquí con respecto a este problema? En lo que yo te he resaltado aquí de color rojo. Y es que el peso de la paloma dice que es una función lineal. Bien, con respecto al número de días. Entonces, ¿cómo es este asunto aquí? ¿A qué se refiere con eso de ahí? ¿Qué cosa? Bueno, para eso tú tendrías que saber qué cosa es una función lineal. Entonces, una función lineal es aquella que tiene este formato. Todas las funciones lineales, absolutamente todas, tienen este formato. Bien, todas las funciones lineales tienen ese formato. Entonces, y naturalmente es lo mismo que tú pongas así, ¿cierto? Porque yo ya te dije que tú tranquilamente puedes reemplazar este f de x por y. Entonces, si a ti te hablan de una función lineal, esto es lo que te están dando. Esta función, ¿de quién depende? Esta función depende de x. Esa función depende de x. Bien, ese de ahí depende de x. ¿Qué es lo que me están diciendo a mí en el problema? Lo que decían era de que el peso, bien, el peso promedio de la paloma está en función lineal con respecto al número de días. Y se supone que a las palomas las están poniendo a una cierta dieta. Eso significa entonces que el peso de la paloma depende de quién? Del número de días. Bien, depende del número de días. Ahí está, voy a ponerlo aquí con T. Depende del número de días. ¿Y esto de acá cómo vendría a ser? Bueno, como es una relación lineal o una función lineal, entonces quiere decir que esto tiene que ser así, donde aquí está el D. Muy bien, ya está. ¿Por qué? Porque todas las funciones lineales tienen esta forma. Ahora, este cambio de variable
No necesariamente tienes por qué estarle colocando Y. Tú tranquilamente puedes poner Z, puedes poner S, puedes poner W, no interesa, a las finales depende de cómo tú lo estés trabajando. ¿Bien? Entonces, aquí tranquilamente tú puedes colocar simplemente así, P igual a decir M por D más B. ¿Por qué? Donde ¿quién es P? Bueno, P vendría a ser el peso de la paloma. ¿Y quién vendría a ser D? La cantidad de días. Entonces ya tenemos aquí una estructura. Ya tenemos una estructura. Vamos aquí al problema. ¿Qué me dice? El peso promedio dado en gramos de una paloma fue, según las estadísticas, una función lineal del número de días. Listo. Aquí está lo que te expliqué hace un minuto. Ahora vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué cosa es P en D? Bueno, P en D vendría a ser el peso promedio, digamos en D días. Bien, en D días. Ya está. Ahora vamos al siguiente dato del problema. Allí me dice lo siguiente. El peso promedio al inicio de la dieta. Ya está. Entonces aquí tenemos también un dato. Aquí también tenemos un dato. Porque aquí nos hablan del peso al inicio de la dieta. La pregunta es, al inicio de la dieta, pues ¿cuántos días habían pasado? Obviamente tienen que ser 0 días. Al inicio, naturalmente, tiene que ser 0 días. Bueno, entonces lo que nos están diciendo aquí es que al inicio de la dieta, bueno, pesa 30 gramos. Vamos a ver aquí, porque aquí me he equivocado en esta partecita, para poder sacar el dato de acá. A ver, entonces lo que nos dice es lo siguiente. Según las estadísticas, una función lineal, tal. Ya está, aquí está, miren. El peso promedio de una paloma al inicio de la dieta fue de 73 gramos. Aquí tenemos un dato. Ahí tenemos un dato, porque esto de acá es 30 días después. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que aquí, al inicio de la dieta, D tiene que ser igual a 0. Ahí nosotros tenemos un dato, que D tiene que ser igual a 0. Y el peso promedio es 73. Esta partecita de aquí no va. Bien, esta partecita de aquí no pertenece a ese dato. Entonces aquí está, listo. Pero esto que tú tienes aquí lo puedes reemplazar acá, porque esta es mi función lineal. Y si tú lo reemplazas, lo que vas a obtener es esto de aquí. Aquí simplemente efectúa la multiplicación y ya obtienes el valor de B. Si tú ya tienes el valor de B, este de aquí, reemplázalo aquí en la expresión inicial. Entonces ya tienes una parte de la función. Perfecto. ¿Qué cosa es lo que nos falta para conocer la función? Bueno, lo que nos falta es conocer el valor de m. Este d que está aquí tú nunca lo vas a conocer. Es exactamente lo mismo que pasaba aquí. Este x que está aquí tú nunca lo vas a conocer. Recuerda que en las funciones tú, por ejemplo, puedes tener esto, ¿no? 2x más 1. Este x no lo conoces. Lo único que sabes es que es un número real y nada más. Muy bien, entonces aquí es exactamente la misma historia. ¿Cómo voy a hacer para poder encontrar el valor de m? Para eso voy a utilizar el segundo dato, la segunda parte que me dice mi problema. Y es que 30 días después el peso fue de 523 gramos. Eso es lo que me dan a mí en el segundo dato. Entonces, ¿qué era lo que nosotros habíamos dicho? Que P en D es el peso y D representa el número de días. O sea que aquí P en D es igual a 523 y D es igual a 30 porque me están hablando de 30 días. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente reemplazar. Esta era la formulita que nosotros habíamos obtenido previamente con respecto al análisis del enunciado anterior. Entonces, como yo ya conozco P en D y ya conozco el valor de D, simplemente lo reemplazo aquí. Ya está. Muy bien. Una vez que yo ya hice aquí el reemplazo, este 73 lo paso a restar y el 30 va a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces vamos a obtener aquí lo siguiente. Listo, este 30 de aquí lo paso a dividir y ya está. Ya tenemos el valor de m. Como tú ya encontraste el valor de m, ahora reemplázalo nuevamente aquí. Y ya tienes tu formulita. Esta es tu formulita del peso de la paloma en d días. Pero a mí no me piden encontrar esta formulita. Lo que a mí me están pidiendo es algo más. Me piden determinar el peso promedio de la paloma, bien, al cabo de 15 días. Entonces, ¿quién es este 15? D, porque D me representa el número de días. Esto simplemente es cuestión de reemplazar. Bien, efectuamos el reemplazo respectivo
D vale 15, reemplazamos aquí en la formulita, efectúas el cálculo y listo, se acabó tu problema. Ahí está. El peso de una paloma al cabo de 15 días vendría a ser de 298 gramos. Y ya no habría nada más que hacer. Efectivamente, tal y como están diciendo aquí. Es tal cual. ¿Sí se entendió? ¿Sí está todo claro hasta ahí? Uh-huh. Ok. Bien, perfecto. Si alguien tuviera alguna duda, por favor, pregunten. Vamos aquí, miren. Vamos al problema número 7. A ver, entonces, lo que nos dicen es lo siguiente. Dos cuerpos se mueven sobre el mismo camino en función del tiempo de acuerdo a estas funciones que aparecen aquí. Ahí me las están dando. Donde este P en T y F en T dice representan los espacios recorridos en un tiempo T. Naturalmente, el espacio recorrido va a estar en metros y el tiempo está en segundos, respectivamente. Ahora, si al cabo de cierto tiempo recorren la misma distancia, halle la distancia que ellos están recorriendo. Entonces, vamos a ver. Miren, aquí yo tengo dos situaciones. Bien, aquí yo tengo dos situaciones. Este P en T, todo el P en T y todo el F en T, según la información, es el espacio recorrido. Bien, espacio recorrido. Entonces, y a mí me están diciendo que ellos, al cabo de cierto tiempo, han recorrido la misma distancia, o sea, el mismo espacio. Bueno, si ellos han recorrido el mismo espacio, significa entonces que tenemos esta igualdad. ¿De dónde estoy sacando esta igualdad? Aquí me lo están diciendo. Han recorrido el mismo espacio. Pero si estos dos son iguales, entonces eso significa que esta expresión que está aquí necesariamente tiene que ser igual a esa expresión que está ahí. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Muy bien. A partir de eso, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, tranquilamente te das cuenta que este de aquí se va a eliminar, ¿cierto? Va a pasar a restar. Y ahora este t cuadrado lo paso a restar aquí a la izquierda, este 11t lo paso a restar a la izquierda y este 6 también lo paso a restar a la izquierda. De esa manera obtengo esta expresión aquí. Muy bien. Y ahora, a ver, voy a copiar esta partecita de aquí para que ustedes se puedan dar cuenta de algo, ¿sí? Aquí yo tengo t elevado al cuadrado menos 9t menos 10 igual a 0. Ya está. Entonces me voy aquí contigo. A ver. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí, naturalmente, es... tenemos una ecuación, entonces podemos encontrar el valor de t. ¿Cómo hago para factorizar esto de aquí? Entonces mira, aquí hay una técnica que es bien fácil. Pero solamente funciona cuando tú tienes esta expresión. Más b por x más c igual a 0. Solo en estas condiciones de aquí es que lo que te voy a explicar funciona. Si tú le pones un a, entonces ya no te va a funcionar. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Bueno, aquí voy a colocar t y aquí también voy a colocar t. Listo. Y ahora el primer signo que aparece aquí lo voy a colocar exactamente igual. Y el segundo signo que voy a colocar aquí va a ser la multiplicación de estos dos signos. Menos por menos, eso es más. Y ahora, aquí yo tengo dos signos contrarios, ¿cierto? Tengo un signo positivo y por aquí tú te puedes dar cuenta que tengo un signo negativo. Muy bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Necesito dos números que multiplicados me den 10 negativo, pero que restados, por eso aparece aquí signo menos y más, pero que restados me den 9. Esos dos números son 10 y 1. No existen otros dos. Entonces, bueno, el número mayor siempre lo colocas primero y el número menor lo colocas después. Listo, se acabó tu problema. Ahí está. Esto de aquí es igual a 0. Entonces tenemos esta parte. Bien. Entonces tenemos esta parte de aquí. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Simplemente despejar, ¿verdad? Significa que t vale 10 o t vale menos 1. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Que t me representa el tiempo. Eso era lo que representaba t, según la información que nos estaban dando aquí. Dice que t representa el tiempo en segundos. Pero si t representa el tiempo en segundos, entonces t no puede ser negativo. Por lo tanto, se descarta ese valor. Te queda solamente que t vale 10. Muy bien, ¿qué significa esto? Que al cabo de 10 segundos, los dos cuerpos han recorrido la misma distancia. Pero a mí no me preguntan al cabo de qué tiempo recorrieron la misma distancia. A mí lo que me están preguntando es la distancia que ellos recorrieron. Y la distancia
que ellos han recorrido está dada por esta formulita que está aquí o por esta formulita que está aquí. Este número 10 que está aquí, en este caso, yo lo estoy reemplazando en la primera formulita. Tú tranquilamente lo pudiste reemplazar en la segunda, porque recuerda que al fin y al cabo han sido iguales. Entonces, si tú reemplazas aquí o reemplazas aquí, te va a salir el mismo resultado. Cuando yo reemplazo 10 aquí, es decir, en lugar de colocar t, coloco 10, entonces voy a obtener esta expresión, efectúo todo el cálculo respectivo que hay aquí, elevar una potencia al cubo, elevar al cuadrado, multiplicar por 2, hacer las sumas y las restas que aparecen aquí, entonces vas a obtener que p evaluado en 10 es igual a 1216. ¿Qué significa esta expresión que está aquí? Bueno, lo que te están diciendo aquí es que el espacio que recorrió, por así decirlo, el primer cuerpo, vamos a suponer que esto es el primer cuerpo, entonces el espacio que recorre el primer cuerpo al cabo de 10 segundos, al cabo de 10 segundos, vendría a ser de 1216 metros, según la información que nos están dando en el problema, y eso es todo. Hasta ahí ya no habría absolutamente nada más que hacer. ¿Sí está claro? ¿Sí se entendió? Ok, bien, genial. A ver, vamos acá. Vamos al siguiente. Vamos al problema número 8. Entonces, lo que se nos dice aquí es lo siguiente. Se lanza una pelota desde el suelo hacia arriba. La altura que alcanza la pelota es medida desde el suelo en metros. Bueno, en función del tiempo en segundos. Se calcula a través de la siguiente función. O sea que la altura de la pelota, bien, vamos a ponernos aquí en este caso, miren. Voy a poner aquí lo siguiente. A ver, imaginemos que ese es el ras del suelo y nos vamos a suponer por un momento pues que esta X que está acá de repente es la pelotita, ¿no? Dice que está ahí, se lanza hacia arriba, o sea que va haciendo esto. Por eso nos están hablando ahí acerca de que a medida de que pasa el tiempo dice que la pelota tiene una cierta altura. ¿Cómo se calcula esa altura? Esa altura se calcula según esta formulita que está aquí. Eso es lo que nos están diciendo. Listo. Entonces, lo que nos piden es encontrar la altura máxima. Y claro, eso tiene que ser así, porque si tú estás lanzando la pelotita hacia arriba, entonces en algún momento, ¿cierto? En algún momento esa pelotita va a empezar a descender. De repente llega hasta aquí y luego empieza a descender, ¿verdad? Porque no va a estar subiendo por la eternidad de la eternidad. Entonces lo que nos piden es encontrar justamente esa altura máxima. Bien, ¿cómo voy a hacer para encontrar la altura máxima? Miren, voy a aplicar la técnica de completación de cuadrados. ¿Cuál es la completación de cuadrados? Esta formulita que yo te había explicado previamente. Naturalmente aquí está con x al cuadrado, aquí aparece t, ese es simplemente un tema de variables, nada más. Tú le colocas t aquí y se acabó tu problema. Pero aquí hay un detalle. Date cuenta que el x cuadrado está siendo multiplicado por el número 1. Aquí el t cuadrado está siendo multiplicado por el número 5 negativo. Yo no le puedo aplicar, bien, y ojo por favor con esto, tú no puedes aplicar esta fórmula de manera directa aquí, no lo puedes hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque este 5 negativo que está aquí te está estorbando. No lo puedes aplicar mientras que ese 5 negativo esté ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar. Bien, voy a factorizar. Este 5 negativo lo voy a sacar. Listo, ahí está. Y ahora, tú sí puedes aplicar la fórmula de completación de cuadrados aquí. En pocas palabras, esta formulita que está aquí la vas a aplicar aquí en lo que está de verde. Bien, cuando tú apliques esa formulita vas a obtener lo siguiente. Date cuenta naturalmente que aquí este 20 que tú tienes aquí está haciendo el papel de esta letra B. Entonces, simplemente es cuestión de reemplazar y nada más. Profe, pero aquí está X y aquí está T. No hay ningún problema, le pones T y se acabó. Entonces ya tenemos esta partecita. Aquí lo único que hay que hacer es efectuar el cálculo, ¿cierto? 20 entre 2, tú sabes que es 10, por aquí 10 al cuadrado, te va a quedar 100. Listo. Entonces tenemos aquí esta expresión. Muy bien. Pero esto, bien, hay que reemplazarlo. Date cuenta que esto que está aquí, tú tienes que reemplazarlo aquí. Ahí es necesario que lo reemplacemos. Listo. Ya está. Simplemente he sustituido. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a aplicar distribución.
Eso tú lo manejas muy bien. Tú sabes que este menos 5 que está aquí va a entrar, va a multiplicar a todo ese paréntesis y también va a multiplicar a este 100 negativo que aparece ahí. Cuando tú efectúes esa distribución vas a obtener esta expresión que está aquí. Listo. ¿Qué cosa es lo que nos están pidiendo? La altura máxima. ¿Dónde está tu altura máxima? Aquí está. Ya no hay nada más que hacer. Si a ti te hubieran pedido la altura mínima, por ejemplo, también, ¿no? Naturalmente, miren, esto que está aquí tiene que ver con el tema de la parábola. Bien, esto tiene que ver con el tema de la parábola. ¿Qué es lo que está sucediendo? Básicamente, cuando este signo que está aquí es negativo, tú vas a tener una figura que es así. A ver, voy a regresarlo aquí de esta manera para poder explicar. ¿Sí? Bueno, ya sabes que este que está aquí es tu altura máxima. Entonces, como aquí aparece un signo negativo, la figura que tú le asocias a esta ecuación que está aquí, bien, la figura que tú le asocias a esa ecuación que está ahí tiene este formato. Y a esa figura se le conoce como una parábola. ¿Dónde está la altura máxima? La altura máxima está aquí. Si este de aquí hubiera sido, bien, si este de aquí hubiera sido positivo, entonces la gráfica hubiera sido de esta manera. Hubiera sido así. Son parábolas. Y allí se habla de un punto mínimo. Entonces, la idea, digamos, del cálculo es exactamente la misma. Si a ti te piden el máximo o el mínimo, simplemente aplica esta propiedad que está aquí. Efectúas el reemplazo y aquí aparece, como te das cuenta en este caso, tu altura máxima. Entonces ya está, la altura máxima que llego a obtener, esta pelotita simplemente es 500. Profe, ¿por qué esto que está aquí es la altura máxima? Bueno, esto que está aquí tiene que ver con el tema de lo que es la parábola. Lo que estoy haciendo aquí realmente es encontrar el vértice. Bien, siempre estoy encontrando el vértice. En este caso, la altura máxima, para poder encontrar el vértice, tengo que anular esta partecita de aquí, que vendría a ser la parte, entre comillas, X del vértice. Y aquí está tu altura máxima. ¿Sí está claro? Efectivamente, tal y como están diciendo ustedes ahí. Muy bien. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Ok. Genial. Miren, aparte de aplicar eso de ahí, hay una formulita para poder resolver este asunto de ahí. Hay una formulita para encontrar ese asunto. Para la próxima sesión de repente les puedo traer un problemita adicional para que vean cómo se resuelve esto de acá, pero usando otra formulita que se conoce como el vértice de la parábola. Pero momentáneamente esta técnica a nosotros también nos ayuda bastante. A ver, vamos con el problema número 9. Nos dice, un auto viaja a una velocidad constante de 80 km por hora. Durante el trayecto atraviesa una ciudad cuyo centro C dista 160 km del punto de partida. Además, se sabe que el auto inicia el viaje a las 0 horas según el gráfico, como tú lo puedes visualizar aquí en la derecha. Bien, y nos piden a nosotros determinar un modelo con valor absoluto que represente la distancia del auto al punto C en función del tiempo t. Bueno, donde x dice que representa la posición del auto en el instante t. Entonces vamos a ver. Voy a hacer una representación plana acerca de esto, pues no. Entonces miren, vamos a asumir lo siguiente. Este puntito que está aquí de color morado me va a representar el vehículo en cuestión. Entonces, lo que me están diciendo a mí es de que la distancia desde el punto C, según el mismo gráfico, hasta el punto de partida es de 160 kilómetros. Muy bien. Hay un dato aquí que es muy importante y es este dato de aquí. Miren, este dato de acá es fundamental. Este dato de aquí, que nos dice que está viajando a velocidad constante. Porque si el móvil está viajando a velocidad constante, significa entonces que tú tienes que trabajar con las leyes del MRU, ¿cierto? Que es el movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad no fuera constante, o sea, si lo que fuera constante es la aceleración, entonces allí tendríamos que trabajar con el MRV. Pero no es el caso, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa que hay que trabajar con el MRU? Que se va a cumplir esta formulita en todo momento, donde este E
representa el espacio o la distancia que recorre el móvil desde un punto hacia otro punto. En otras palabras, esta formulita que tú ves aquí la puedes aplicar en todo este trayecto de aquí. ¿La puedes aplicar? Sí. Y también puedes aplicar esa formulita en todo este trayecto de aquí. También va a funcionar. Bien, también va a funcionar. ¿Cuál es el detalle acá? Que a nosotros nos están pidiendo encontrar cuál es la distancia del móvil hacia el centro de la ciudad. O sea, lo que nos piden es esta distancia de aquí. Esa es la pregunta. Ahora, si el móvil, digamos, naturalmente el móvil ya no está aquí. Tú tienes que tener en cuenta eso de ahí. El móvil ya no se encuentra aquí, el móvil ya está aquí. El móvil se encuentra allí. Pero si el móvil se encuentra allí, entonces naturalmente desde este punto hasta este punto de aquí ya tuvo que haber pasado un cierto tiempo. Yo no sé cuál es el tiempo que ha pasado ahí. Bueno, entonces nosotros podemos asumir que ese es un tiempo t. Y para que el móvil llegue desde este punto hasta este punto de aquí, bien, voy a ponerlo aquí de color verdecito, para que el móvil llegue desde este punto hasta este punto de acá, entonces necesariamente tiene que pasar otro tiempo. A ese tiempo le vamos a llamar un tiempo 2. Entonces el móvil recorre este primer espacio x en un tiempo t y el móvil recorre este espacio 2 en un tiempo t2. Perfecto. Entonces vamos ahora a aplicar lo siguiente. Habíamos dicho que esta formulita va a funcionar en todo momento. El espacio. ¿Qué cosa es el espacio? La distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia que recorre desde este punto hasta este punto? Ese es x. Entonces, tal y como yo dije, voy a asumir que lo hace en un tiempo t. Listo. X es igual a v por t, según la ley del MRU. Y ahora, para E2, porque aquí tengo otro espacio recorrido. Bueno, para E2, ya nosotros sabemos aquí que la velocidad es 80, pues no, entonces al reemplazar la velocidad, tú vas a tener aquí 80t. ¿Qué es lo que sucede con respecto a E2? Primero, también para E2 se va a verificar esta formulita de aquí, pero habíamos dicho que íbamos a suponer que desde este punto hasta llegar a C invertía un tiempo 2. No puedo decir que es el mismo tiempo, eso no lo sabemos. Entonces ya está. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente, la velocidad, ¿tú la conoces? Sí, entonces simplemente reemplaza. Esa es la ventaja de que la velocidad sea constante. Eso no va a cambiar. Por eso es que sí lo puedo reemplazar aquí y también lo puedo reemplazar ahí. Porque todo el trayecto lo recorre a esa misma velocidad. Ahora, aquí no termina el asunto. Aquí, con respecto al espacio 2 y con respecto a x, nosotros podemos sacar una relación con este 160. Y tú estarás de acuerdo en que este espacio 2 más este x tiene que ser igual a 160, que vendría a ser todo el trayecto que va a recorrer desde este punto inicial, por así decirlo, hasta este punto final. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, yo puedo reemplazar x y puedo reemplazar e2, porque yo aquí tengo x y aquí tengo e2. Lo reemplazamos, saca el 80a va todo y listo. Ya está. ¿Qué es lo que a nosotros nos estaban pidiendo? A nosotros nos piden encontrar este de aquí. Bien, este de aquí es el que nos están pidiendo, pero en función del tiempo t. El tiempo t naturalmente es el primero que él ha recorrido aquí. Entonces lo que voy a hacer es despejar este t2 que está aquí. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente el t lo paso al otro lado y ya está. Listo. ¿Qué es lo que me piden? Repito, e2, el espacio 2. ¿Y dónde está ese espacio 2? Aquí lo teníamos. Entonces reemplázalo. Pero hay un detalle. A nosotros nos están pidiendo que lo saquemos en función del valor absoluto. ¿Por qué te están hablando en función del valor absoluto? Porque el tiempo no puede ser negativo. Es decir, esta resta que tú tienes aquí no puede ser negativa. ¿Cómo salvas ese problema? Ponlo en valor absoluto y se acabó tu problema. Listo, ahí está. Entonces, la distancia que en este caso al auto le falta por recorrer hasta llegar al punto 2 vendría a ser esto de aquí, 80 por el valor absoluto de 2 menos t. Y este valor absoluto, repito, lo colocas ahí para asegurarte que este tiempo que está aquí sea positivo. No es la única forma de asegurarlo, ¿no? Tranquilamente lo pudiste de repente acotar, exigir que esto de aquí sea mayor o igual que 0, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema nos estaba pidiendo con respecto al valor absoluto. Listo. ¿Sí se entendió? A ver si me comenta, por favor.
¿Sí está todo claro hasta ahí? Ok, perfecto. Bien, a ver, vamos aquí. Vamos aquí. Entonces, a ver, a nosotros nos dan esta función, nos dicen quién es el dominio de la función y en base a esto nos están pidiendo encontrar 8a más 2b. ¿Qué hay que hacer? Nuevamente, mira, te están dando una función que es en términos de una raíz. Entonces, tendríamos nosotros que fijarnos en lo que habíamos establecido previamente. Si este n que está aquí es un número par, ¿qué debe suceder? Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, necesariamente. Entonces hay que hacer eso de ahí. Bueno, aquí está, lo que está dentro de esta raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar a todo por 2. ¿Sí? Aunque lo que podría hacer primero es cambiarle el signo. Recuerda que el x en este caso con mayor exponente no puede quedar negativo. Bueno, hay que cambiar el signo a todo o multiplicar por 2. Entonces miren, multiplicamos a todo por 2 para desaparecer esta fracción que está aquí. Multiplico por 2 aquí, por 2 aquí, por 2 aquí, por 2 aquí. ¿Por qué en este caso no cambia el sentido de la desigualdad? Porque yo estoy multiplicando a la inecuación por un número positivo. Si yo lo hubiera multiplicado por un número negativo, entonces ahí sí cambia, bien, el signo. Y ahora multipliquemos a todo por menos 1 para poderle cambiar el signo a esta variable que está aquí, dado que el x con mayor exponente no puede quedar negativo. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, hay que aplicar el aspa simple. Cuando ustedes apliquen el aspa simple van a llegar a esta factorización. 2x menos 3 por x menos 2. ¿Qué es lo que debemos hacer a continuación? Quiero resolver esta inecuación. Entonces aplico puntos críticos. ¿Qué me dice el criterio de los puntos críticos? Simplemente hay que coger estos dos factores que están aquí, los igualamos a 0. Bien, despejo x en los dos casos. Listo. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Bueno, estos dos valores que he obtenido aquí, el 1.5 y el 2, que nosotros tenemos ahí, lo voy a llevar a la recta real. Lo voy a colocar en la recta real. Ahí está. Muy bien. Como este signo que está aquí es menor o igual, entonces aquí coloco mis puntos cerrados. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Voy a establecer puntos de prueba. Voy a escoger un puntito aquí. Por ejemplo, el menos 1. Este menos 1, ¿dónde lo reemplazo? Aquí, en la inecuación. Entonces, cuando yo reemplace este menos 1 aquí en la inecuación, como lo habíamos hecho en un ejercicio anterior, te vas a dar cuenta que te va a salir un número positivo. Muy bien, entonces ya está. Y ahora, cogemos un punto de prueba aquí, en esta parte de aquí. En este caso voy a escoger el 1.6. Si tú multiplicas 2 por 1.6 menos 3, lo multiplicas por 1.6 menos 2, te vas a dar cuenta que aquí te va a quedar este número de aquí, te va a quedar negativo y este número que está aquí te va a quedar positivo. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el signo de este. Ahora cogemos un punto de prueba aquí en esta parte. Listo, cogemos el número 3. Este número 3 lo reemplazas aquí. Bien, lo reemplazas aquí y analiza si tu resultado te sale positivo o te sale negativo. Cuando tú reemplaces el número 3 aquí y reemplazas el número 3 aquí, te va a salir un número positivo. Porque aquí te queda positivo y aquí también te queda positivo. Y es obvio, ¿no? 2 por 3 es 6 y 6 menos 3, eso es 3 positivo. 3 menos 2, eso es 1 positivo. Multiplicas y aquí está tu signo. Repito, no se confíen con ese asunto de que siempre colocas más, menos, más, menos, más, menos, porque en algún momento te puede salir algún error. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Date cuenta de lo siguiente. La inecuación que tú has resuelto al inicio, vamos a ver aquí, la inecuación que tú has resuelto al inicio tenía su signo de menor o igual. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es escoger también eso. Aquí hay que quedarnos con el signo negativo. ¿Por qué? Porque aquí está con el menor igual. ¿Dónde está el signo negativo? Aquí en toda esta franja. O sea que todo ese de ahí es el intervalo. Perfecto. Estamos hablando entonces del intervalo que va desde 1.5 hasta 2.
Genial. Pero ese intervalo que está ahí ya me representa a mí el dominio. ¿Por qué me representa el dominio? Porque aquí lo que tú has hecho es colocar los valores de x. En todo esto de aquí, este 1.5 era de x, este 2 era de x, entonces aquí está representando ya todo x. ¿Y qué te representaba x? Te representa el dominio. ¿Pero el dominio de quién? Obviamente de esta función, ¿verdad? Obviamente de esta función porque este x ha salido desde aquí. Desde ahí es de donde ha salido el x. Listo. Entonces ya tenemos el dominio de la función, que vendría a ser el intervalo que va desde 1.5 hasta 2. Genial. Pero nos dan un dato. ¿El dato qué nos dice? Bueno, aquí está mal porque este debería ser g. Entonces nos dan un dato. Nos dice que el dominio es este que aparece aquí. Ese es el dominio de la función. O sea que este intervalito es este de acá. Por comparación, tú te das cuenta que a vale 1.5 y b vale 2. Entonces ya tenemos el valor de a, ya tenemos el valor de b. Pero no nos piden encontrar esto. Lo que te están pidiendo encontrar es 8 veces a más 2 veces b. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos, efectuamos la multiplicación, efectúas la suma, las operaciones que tienes que hacer aquí y vas a obtener aquí tu respuesta que es 16. Y eso es absolutamente todo lo que tú tienes que hacer aquí. Por eso yo les estaba comentando de que es importante que ustedes manejen estos dominios que aparecen aquí, que son los clásicos que tú vas a encontrar. En el caso de las divisiones, donde arriba tienes un polinomio y abajo puede ser cualquier función, no necesariamente un polinomio, y las funciones radicales. También es necesario que tú conozcas cómo se encuentra el dominio de la suma, de la multiplicación y de la resta. Y de esa manera es que tú lo vas a poder trabajar allí sin tener mayor inconveniente. Efectivamente, tal y como dice Piero, tal y como dice Tatiana, la respuesta ha sido 16. Sí está claro, ¿verdad? Ok, bien. Perfecto, jóvenes. A ver, miren, vamos a hacer un problemita más y con eso ya nosotros finalizamos. A ver, vamos aquí. Vamos aquí. Entonces, miren, nos piden encontrar el rango de esta función. Eso es lo que se está pidiendo aquí, encontrar el rango de esta función. Esto que está aquí es una función por partes. Esto es lo que yo les había explicado previamente aquí. Aquí está. Si tú te percatas, esta función de aquí tiene exactamente la misma estructura de esta que aparece aquí. ¿Y qué es lo que me dice aquí? ¿Cómo es que yo encuentro el rango de esta función? Porque no me piden el dominio. Ojo con esto. No nos piden el dominio de esta función, nos piden el rango. ¿Cómo se encuentra el rango de esta función? Me dice que para eso tengo que encontrar el rango de la primera función, el rango de la segunda función, el de la tercera, el de la cuarta, el rango de todas las funciones y tengo que unirlos. Aquí está. El rango de la primera lo uno con el rango de la segunda, lo uno con el rango de la tercera y continúo el proceso hasta llegar a la última función. Aquí estoy colocando solamente 3, no necesariamente tienen por qué ser 3, puede ser 5, 10, 15, 20, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, lo primero que estoy haciendo es lo siguiente. Aquí tengo una función. Aquí nosotros tenemos una función. Entonces, esta función que tú tienes aquí, yo le estoy llamando a de x. A esta función que está de aquí. O simplemente lo puedes llamar g de x y aquí puedes poner h, como tú quieras. Es simplemente un tema de nombre. Entonces, esa función la estoy sacando aquí aparte. Perfecto. ¿Qué necesito? El rango de esa función. Necesito el rango. Para poder encontrar el rango de esta función, lo que yo necesito es construir. Bien, recuerda esto. Tú tienes que construir todo este de aquí. Todo ese tú lo tienes que construir. ¿A partir de dónde? A partir de aquí. Eso es lo que tú vas a hacer. Construir este de acá a partir de aquí. En otras palabras, de él tú tienes que llegar hasta él. Ese es tu trabajo. Muy bien. Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar esta propiedad. Bien, voy a aplicar esta propiedad.
Entonces, ¿y por qué voy a aplicar esa propiedad? Por lo siguiente. Miren, aquí es necesario que ustedes sepan esto. Algunas ocasiones ustedes tienen esto. A menor que B, menor que C. Ahora voy a ponerlo así. A menor que B, menor que C. Y a partir de aquí, a veces tú dices esto, que A al cuadrado es menor que B al cuadrado. Y es menor que C al cuadrado. ¿Bien? Y es menor que C al cuadrado. Pero la pregunta, chicos, es ¿cuándo se puede hacer eso? O sea, ¿siempre se puede hacer eso? La respuesta es no. No siempre puedes hacer eso de ahí. Tú puedes hacer esto, bien, esto tú lo puedes hacer única y exclusivamente cuando tú tengas la plena seguridad de que A y C sean mayores que 0. Si el A y el C son mayores que 0, entonces recién ahí puedes aplicar esta propiedad. Pero si tú no tienes la seguridad de que el A y el C son mayores que 0, entonces no puedes aplicar esto. Ahora, esa es en la primera situación. Esa es en la primera situación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes aquí? ¿Qué pasa cuando tú tienes aquí que el A y el C son menores que 0? Resulta que si el A y el C, bueno, voy a quitar esta partecita de aquí. Resulta que si el A y el C son menores que 0, entonces esta desigualdad de aquí cambia. Bien, esta desigualdad de aquí cambia. Entonces, por favor, ustedes tienen que tener bastante cuidado a la hora de aplicar las propiedades de las inecuaciones, porque no es lo mismo. Desgraciadamente, nosotros no estamos en el caso de las desigualdades. En las igualdades tú sí puedes elevar, puedes sacar raíces y todo lo que tú quieras, pero en inecuaciones no puedes trabajar de manera tan arbitraria. Entonces hay que tener bastante cuidado. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes números alternados? O sea, ¿qué sucede cuando este que está aquí es negativo y cuando este que está aquí es positivo? Que es el caso que nosotros tenemos aquí en el ejercicio. Uno es negativo y el otro es mayor o igual a 0. Bien, entonces para eso hay que aplicar esta propiedad. Esta propiedad que está aquí tú la vas a aplicar, que es lo que estaba diciendo su compañero. Esta partecita que está aquí es lo que había mencionado su compañero hace un minuto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, simplemente voy a comparar. Bien, vamos a comparar esta expresión que tú tienes aquí, compáralo con esto. Es exactamente lo mismo. Y estás trabajando bajo esta condición. Porque efectivamente este A, te das cuenta, es menos 1. ¿Es menor que 0? Claro que es menor que 0. Y este B que tienes aquí es 2. Este 2 es mayor o igual que 0, sí. Ah, entonces estás en esta condición. Entonces, aquí está tu respuesta. Esta que está aquí, esa es tu respuesta. Bueno, entonces vamos a aplicar eso. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a obtener? Que 0 es menor o igual que x al cuadrado y es menor o igual que el máximo. A elevado al cuadrado. ¿Quién es A? A vale menos 1. Ahí está. Menos 1 al cuadrado. Coma, B elevado al cuadrado. ¿Quién es B? B vale 2 elevado al cuadrado. Ahí está. Menos 1 al cuadrado, tú sabes que es 1 y 2 al cuadrado, sabes que es 4. Entonces, si tú trabajas aquí con esta partecita, bien, si tú sacas aquí el máximo, te das cuenta que el mayor es 4. Entonces ya tienes esto de acá. Listo, ya tienes este de aquí. ¿Cuál es el objetivo? Recuerda, tu objetivo es trabajar solamente con esto. Nada más, eso es lo que tú quieres. Encontrar toda la expresión completa que está allí. Bien, entonces, ahora súmale 4 a todo, porque aquí aparece que es al cuadrado más 4. Le sumas 4 a todo, tienes esto. Y ahora sí, como todos tus números son positivos, sácale la raíz a todo, sin problema alguno. No va a cambiar en nada el signo de el sentido de la desigualdad, ni nada de nada. Entonces, cuando le saques la raíz cuadrada, aquí te va a quedar 2, aquí te queda 2 raíz de 2 y aquí tienes el g de x. Recuerda que este g de x se puede reemplazar por y, entonces ahí está el rango. ¿Quién es el rango? El intervalo que va desde 2 hasta la raíz de 2, hasta 2 raíz de 2. Listo, ya tienes el rango de g. Aquí está, el rango de g. ¿Cómo encuentras el rango de h? Aquí lo tienes, mira. Aquí está. Solamente hay un puntito nada más, que es 10. Listo, ya tienes el rango de h. Y ahora,
¿Qué era lo que nos decía a nosotros la propiedad? Que para encontrar el rango, lo único que tienes que hacer es unir los dos rangos que habías obtenido. El rango de esta función se une con el rango de esta otra función. Y aquí lo tienes, el rango de una y el rango de la otra. Los unes y listo, ahí está tu respuesta. Hasta ahí ya no habría nada más que hacer. Y esto sería todo. ¿Sí está claro? ¿Sí se entendió? Ujú. Ok, bien. Listo chicos. Entonces, eso sería todo con respecto a, a la clase del día de hoy. Espero que les haya quedado claro todas las ideas. Ya la información se las van a estar compartiendo luego. Igualmente, Piero, muchas gracias. Cuídense, jóvenes, que tengan buenas noches.